Muy buenas tardes. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida para este recorrido que vamos a hacer esta tarde por la región de Aragón. Originalmente teníamos pensado incluir Cataluña y Aragón, pero la verdad es que no quiero andar corriendo y tanto en Aragón como en Cataluña hay mucho que ver y pues prefiero darle su tiempo a cada uno y hoy concentrarnos exclusivamente en la región de Aragón. El recorrido que hicimos el martes pasado fue cruzamos todo lo que es Murcia y Valencia, llamado toda esta región también el Levante. Si salimos de Valencia y nos vamos por carretera hacia el noreste, vamos a entrar a la región de Aragón, que no tiene costa. Aragón es un trozo de España muy seco, sobre todo en las partes hacia el sur, seco, pedregoso, montañoso, lleno de rocas. Ahí se pueden registrar fríos tremendos, pero también durante el verano de repente se registran temperaturas que andan rondando por los casi 40 grados centígrados. Entonces es una región sumamente extremosa. La historia de Aragón es una historia llena de grandes hazañas, es una historia gloriosa. Aragón fue el reino español que dominó las Sicilias, como le llamaban el reino de las dos Sicilias, y en parte en Sicilia y parte también en la región de Nápoles. Era una provincia, era pues aragonesa, ¿no? No precisamente una colonia, sino una posesión que muchos aragoneses consideraban como parte de su provincia. Finalmente se perdió durante la guerra de independencia de Italia, cuando se integró y se unió toda Italia en el siglo XIX, que fue uno de los reinos, junto con Alemania, que más tardaron en eh, fundirse en bajo una sola bandera, cuando ya España, Francia, no se diga Inglaterra, Austria, ya eran países totalmente formados. Todavía Alemania era un conjunto de principados y lo mismo Italia. Estaban los estados papales, eh, la Toscana, y dentro de la Toscana estaba Florencia y Siena, que eran eh, ancestrales rivales, y así, todo estaba era una especie de mosaico, y como les decía, en España ya se habían empezado a integrar desde la salida de los árabes, cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada. Se integró España como una sola nación. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, y a partir de ahí se inició la grandeza de España cuando descubrieron todos los grandes territorios de América. En América, España llegó a tener una cantidad de tierra inmensa. Por un lado, la Nueva España, por otro lado, el Virreinato del Perú, que en un tiempo el Virreinato del Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. Todo esto aportó a España
pues muchas divisas, entrecomillado, ¿no? Y llegaban cargamentos de plata y oro del Nuevo Mundo a España y esto les permitió tener una monarquía un poco descuidada en el sentido de que no les importaba mayormente el proteger y darle prosperidad, una prosperidad sólida a sus territorios, salvo Carlos V y en cierta forma Felipe II. El resto de los reyes españoles fueron muy omisos en la cuestión de eh, proveer a España con, con un sistema de gobierno sólido y coherente. Eran reyes como caprichosos, como muy mimados, y bueno, pues si no ha sido por el oro que venía de España, perdón, de Nueva España y de Perú, hubiera sido desastroso para la corona española. Aragón siempre fue una potencia dentro de España. Durante mucho tiempo pugnaron los aragoneses por tener una independencia del resto de, sobre todo de Castilla. Sin embargo, lograron incorporarse y crearon un reino que en la actualidad, bueno, pues es una provincia, no es la provincia más rica de España, no es la región más rica de España, es una región de trabajo fuerte, pero no se puede comparar con los Países Vascos ni con Cataluña y otras regiones de España. En cuestión del turismo, Aragón muchas veces se pasa por alto. Antiguamente había eh, circuitos, todavía de vez en cuando aparecen circuitos en los que se incluye Zaragoza como una visita dentro de la tierra aragonesa. Y sin embargo, ahora que veamos lo que tiene esta, este trozo de España por ofrecer, es impresionantemente rico. Vamos a iniciar. Les había yo ofrecido que les iba a mostrar la dama de Elche. Aquí la tenemos presente. Es una escultura realizada por los iberos. No es una escultura ni romana ni griega. Esta es totalmente una creación ibérica de los famosos celtíberos y es notable por la delicadeza del rostro, la perfección con que está realizado el rostro y bueno, todos los elementos del tocado, las rodelas que están en ambos lados de la cara. Es una pieza espléndida. Durante un tiempo estuvo en el Louvre, porque una vez que la descubrieron en Elche, por X circunstancias, acabaron vendiéndola por 4.000 francos a Francia. Y afortunadamente, a través de años, puede decirse décadas de gestiones entre España y el gobierno francés, logró finalmente recuperarse. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, quiso ser, ¿qué les puedo decir?, generosa, entrecomillado, y como una especie de premio o de compensación a la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, devolvieron la, la dama de Elche. Por supuesto,
no a cambio de nada, no fue nada más un acto de generosidad altruista. Al contrario, España tuvo también que dar en intercambio ciertos tesoros que pertenecían, que originalmente provenían de Francia, y algunas pinturas, y bueno, pues devolvieron esta, fue un intercambio que se hizo, y la Dama de Elche, que es una pieza muy querida por los españoles, es como, ¿qué les puedo decir? Como su Miss Universo, pero de aquella época. La recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial y actualmente se encuentra, como nos comentó el martes pasado nuestra amiga Mimi, se encuentra en el Museo de Arqueología de Madrid. Se han hecho varias réplicas de esta dama de Elche, como esta, que decora una de las fuentes. Esto es en Valencia. Aquí tenemos un acercamiento de la dama de Elche. Es una figura muy bella, muy bien lograda. Y aquí tenemos otra. Es una escultura de un escultor famoso en España que se llama Manolo Valdés y se encuentra en la ciudad de Valencia. Es una abstracción de la Dama de Elche. Bueno, salimos ya de la Dama de Elche y ya nos dirigimos en tierras de Aragón, y aquí llegamos a la ciudad de Teruel. Teruel es famosa por la cantidad de arte mudéjar. El arte mudéjar es este arte realizado por árabes que se eh, adaptaron, que los permitieron quedarse, ya sea porque se convirtieron a cristianos o porque seguían, respetaban las costumbres cristianas, y por algunas influencias que tuvieron, pudieron quedarse en España sin tener que salir. Y esta es una torre mudéjar que se encuentra en la ciudad de Teruel. Aquí tenemos la Catedral de Santa María, también, sobre todo la torre, es estilo mudéjar. En todo lo que es Aragón es impresionante, vamos a encontrar muchas reliquias árabes. La influencia árabe aquí fue muy importante. Nosotros conocemos, que es lo sabido, toda la influencia árabe en Andalucía y bueno, algo en Valencia. Sin embargo, los árabes llegaron a tener una influencia muy importante hasta Aragón, ya en el extremo oriental de España, hasta el pie de los Pirineos. Es otra vista de la catedral, la torre de la catedral. A la izquierda es el ayuntamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la torre de la catedral o el campanario, y este monumento que está aquí se llama el cimborrio, que es donde se cruza la nave con el transepto, y antes de que aparecieran las cúpulas, existía en las catedrales, tanto románicas como góticas, el cimborrio, que es un sustituto de la cúpula. Este es la Plaza Torico, en la ciudad
de Teruel. El pueblo es muy bonito. Como este vamos a encontrar varios pueblos, pues ciudades más bien, sumamente pintorescos, llenos de sabor, y a veces se sorprende uno cómo se van quedando al margen, porque en los circuitos muchas veces de lo que se pretende es de dar lo más llamativo. Si vamos a incluir Barcelona, Madrid, Sevilla tal vez, y lo demás lo pasan o de noche o en una forma muy apresurada, sin poder saborear, sin dar oportunidad a los viajeros de caminar por estas calles, de explorar, de sentir el sabor y la esencia de las ciudades, que es donde está la razón de viajar. Muchas veces cuando visitamos una ciudad, más que el dato histórico, el dato de quién vivió en esa casa o quién construyó ese palacio, es sentirlo, oler las calles, sentir el ambiente de la ciudad, dejar que el alma de la ciudad empiece a platicar directamente a nuestra alma. Entonces es cuando llegamos a esa comunión maravillosa que se logra a través de los viajes. Y por eso siempre he insistido en lo importante que es caminar por estas ciudades y darle su tiempo. Un lugar como Teruel puede visitarse de pasada, pero es mejor quedarse una noche. Claro, si vamos a hacer un recorrido en Aragón, eh, deteniéndonos en cada uno de estos pueblos, pues deberíamos de dedicar casi todo el viaje, o por lo menos unos 15 días, a explorar Aragón, que lo justifica. Justifica el permanecer, no tratar de abarcar tanto. A veces estos viajes actuales es como si fuéramos a un gran restaurante y pidiéramos en un plato que nos pusieran todos los platos, todas las delicias de la casa, que nos las pongan. Es más, si nos pueden facilitar y ponerlas en un licuado, la sopa, la carne, el pescado, la ensalada, el postre, la fruta, el queso, y de paso, pues de una vez el café y el vino, tendremos un licuado espeluznante. Muchos viajes caen en eso. Y hay que defendernos y tratar de defender a nuestros clientes de que no caigan en la tentación de tratar de acaparar demasiados sitios en poco tiempo. Repito, es mucho mejor darle su tiempo de digestión a cada uno de estos lugares. Y bueno, por supuesto, probar este jamón de Teruel, que es una verdadera maravilla. Es como un jabón serrano, pero es una delicia. Lo cortan en lascas delgadas y se puede comer con fruta o simplemente solo en un pan con vino. Aquí tenemos desde una de las torres de la ciudad, se puede ver al fondo la ciudad, la torre de la catedral. Salimos de Teruel y nos vamos a Albarracín. Este es el río Guadaliviar.
La palabra Wad viene del árabe que es Ued, que quiere decir río. Por eso Guadalajara quiere decir río entre piedras. Guadal-Ijiar, y este es el Guadal-Aviar, como Guadalquivir, Guadiana, etc. Y estamos aquí en el pueblo de Albarracín. Aquí se puede ver una perspectiva del pueblo con la torre de mosaicos azules y color crema, la torre del campanario de la iglesia, una torre románico muy limpio, muy auténtico, ¿no? El pueblo en sí tiene reminiscencias de la época románica, como el castillo que vemos al fondo. Y esto le da una personalidad a los pueblos increíble. Esta es la plaza mayor, que parece como un patio de un convento, ¿verdad? Y no, esta es la plaza mayor de Albarracín. Sobre el río, donde cruza la ciudad, hay aquí casas colgantes, así les llaman, tanto aquí en Albarracín como después vamos a ver en la ciudad de Tarazona, estas casas que están como colgando del borde de la barranca, como también existen en Cuenca, en Castilla. Y aquí estamos sobre el castillo, en el castillo de Albarracín, viendo la muralla, abajo el pueblo, y lo que les decía, vean este paisaje. Es un paisaje austero, duro, seco, áspero. Es una tierra como la tierra donde viajaba el Quijote. No es una tierra bondadosa y risueña, al contrario. Es, repito, muy austera y muy extremosa. Los calores que pueden sentirse aquí en el verano eh, pueden estar considerados entre lo más despiadado en toda España. Y lo mismo en invierno, se suelta el frío y cuando el viento se desboca por estas montes, calvas, ¿verdad? De verdad, nos llega hasta los huesos. Y sin embargo, aún en invierno, en verano, caminar por estos pueblos, explorar sus rincones, es toda una aventura. Es como meternos a novelas de capa y espada, a estos cuentos de espadachines fabulosos, ¿no? Muy, muy típicamente españoles. Vean, por ejemplo, estas calles. La verdad es que es una delicia explorar esto. Y normalmente no se puede hacer si se va de paso por estos sitios. Es más, muchas veces en muchos circuitos ni siquiera se detienen, pasan por afuera, por la carretera que evite el pueblo para no perder tiempo. Aquí estamos en el pueblo o ciudad de Daroca y este es el monasterio de Santa María.
es el monasterio y la iglesia, la basílica. Aquí tenemos la plaza de la Fuente de los 20 caños. Así se le llama a esta fuente por esta razón. Y esta es la ciudad de Veruela, otra de estas ciudades entrañables, con estas torres. Esta es la puerta menor. Hay la puerta, más bien es la puerta alta o la puerta baja. Esta es la puerta baja, que de hecho es más grande que la puerta alta. La puerta alta es la que está bastante más afuera de la ciudad y son lo que va quedando de las murallas que se fueron destruyendo y que dieron cantera para que se construyeran iglesias, monasterios e incluso casonas, y quedó finalmente la puerta como un monumento que quedó solo después de todos los terremotos de la historia, quedó así como una memoria de la Edad Media, en la que España se vio removida por un sinfín de turbulencias, invasiones. Aquí es el otro lado de la puerta. Y las calles con sus tejados. Repito, este es Veruela. Aquí tenemos una vista de la ciudad rodeada de las montañas. Y son como pequeños nidos estas ciudades donde se quedó suspendida la Edad Media y algo de la historia y algo de su sabor. Sobre todo se puede ver en las costumbres, en las comidas. Aquí podemos ver todo lo que era la muralla de Veruela. Esto era en el siglo XVI. Era una enorme muralla de la cual actualmente quedan solo fragmentos y pues las puertas, la puerta mayor, la puerta menor. Esto es la ciudad de Tarazona. Esta es la colegiata. Y aquí tenemos la sala capitular del Palacio Episcopal en Tarazona. Las salas capitulares eran unos salones que se construían paralelamente a la catedral, en una de las alas de la catedral, generalmente cerca de los claustros, y era donde se reunían los monjes, y ahí podían romper el voto de silencio. Claro, no era para llegar y platicar, era simplemente para llegar e intercambiar
opiniones, puntos de vista, consultar dudas y escuchar los sermones correspondientes al capítulo de los evangelios que les tocaba leer ese día, por eso se llamaba sala capitular. Y ahí se reunían y podían preguntar los monjes e incluso podían confesarse en voz alta. Ahí contaban sus pecados o bien podían acusar a un compañero sin decir el nombre. Por ejemplo, podían decir, un compañero nuestro eh, anda persiguiendo a la chica que hace la limpieza, por decir, sin decir nombres. Y después se discutía, se hablaba, se daba la penitencia, era como una confesión pública, pero sí se asignaba una penitencia que el acusado asumía en una forma privada, pues para no quedar en evidencia ante todos los demás, que sus pecados quedaran ahí ventilados, ¿no? Yo creo que los pecados es algo muy personal. Incluso a veces me pregunto si ni siquiera al sacerdote vale la pena decírselos, al confesor. Tengo un amigo, bueno, un amigo que me decía que las tres grandes aportaciones del pueblo judío a la psicología habían sido, uno, el psicoanálisis, que inició Sigmund Freud, que era judío; otro, la confesión de los pecados, que era una institución a partir de Cristo. Se supone que el sacerdote es el ministro que representa a Cristo, ante quien nosotros confesamos nuestras culpas y nos es dada una penitencia. Y, y la otra gran contribución del comunismo, del pueblo judío, había sido el comunismo. Puede ser, el pueblo judío fue trascendental en la historia del mundo. Occidente no sería lo mismo sin los judíos. Hoy precisamente mi hijo me estaba diciendo, eh, haciéndome burla, bueno, ¿tú qué tanto quieres a los judíos? Y le digo, bueno, es que es un pueblo extraordinario. Si su aportación al mundo ha sido, no le entendemos, no la valoramos, ¿no? Y muchas veces nos vamos con la finta de criticar sin conocimientos. Bueno, esta es la sala capitular del monasterio de Santa María en Tarazona. Aquí tenemos lo que es las ruinas de la vieja iglesia. Es el monasterio, la entrada al monasterio. Lo que les estaba comentando el martes, aquí tenemos estos almenas que terminan en una pirámide cuadrangular, puntiagudas. Esto es una reminiscencia árabe. Estos son los claustros del monasterio. Es una de las joyas de España, ¿eh? Esta es la iglesia.
Si no disponen de mucho tiempo para recorrer todos los pueblos o los principales pueblos en Aragón, por lo menos pasar por Tarazona. Es una extraordinaria experiencia, por Tarazona y por Huesca. Esta es la sala capitular del convento de Tarazona. Y este es el río Keiles. Es un afluente del Tajo. Acá se encuentra la Basílica de Santa Isabel. Y este es el Palacio Consistorial o el Ayuntamiento de la ciudad de Tarazona. Vean qué joya de edificio. Y bueno, esta es una maravilla. Es una plaza de toros. Es la vieja plaza de toros. En la actualidad, estas ya son apartamentos. Creo que esta es una buena solución para darle un uso más edificante a las plazas de toros. Y perdón si hay alguien que es aficionado a la fiesta brava, se respeta, aunque no se comparta el gusto, ¿verdad? Esta es la calle en Tarazona. En esta callecita se une la judería nueva de la vieja judería. Si las juderías son los barrios judíos, que generalmente suelen ser muy pintorescos. Recuerden la judería de Córdoba, que es, digamos, la parte más pintoresca de la ciudad de Córdoba, al margen de los grandes monumentos, de la catedral y de la mezquita, como barrio, como un barrio lleno de sabor y de notas melancólicas, es el barrio de la judería. Igual que en Tarazona, este barrio es de lo más peculiar, tiene algo de añoranza, de reminiscencia triste. No puedo explicar por qué, pero se siente al caminar por estas calles, repito, como una nostalgia, como algo que quedó abandonado. Y aquí tenemos algo que en toda España se celebra, que es la Semana Santa. Esto es la entrada al templo, la entrada de Cristo al templo en Lunes Santo. Con estos encapuchados, en Sevilla, por ejemplo, andan de negro, que esto los hace muchísimo más siniestros. Es la torre del monasterio de Santa Isabel, y este es en el interior, en Santa Isabel, las pinturas que se hicieron en las columnas del templo. Son pinturas que datan
eh, del siglo XIII. Esta ya la habíamos visto, la Plaza de Toros. Y aquí tienen las casas colgantes de Tarazona. Y aquí estamos a la orilla del Ebro, en la ciudad de Zaragoza, frente a la iglesia pues, más importante de Zaragoza y de las más importantes de España. Es la iglesia o la basílica de Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar, que es la santa patrona de España. Este es un monumento árabe, la Aljaferia. Es un castillo impresionante. Por fuera es este castillo guerrero con estos tremendos bastiones masivos, colosales, pero en el interior este monumento alberga uno de los tesoros árabes de España más bellos, más exquisitos, que nos hablan del refinamiento que alcanzaron los árabes en España. Los árabes en España cumplieron una especie de ciclo de evolución que los llegó a convertir en uno de los pueblos más civilizados del mundo. Y hemos hablado de todo el legado de los árabes en Córdoba, por ejemplo, pero también en otras partes de España. Concretamente ahora que estamos aquí en Zaragoza, frente al Palacio de la Aljaferia, es momento para recordar la contribución, es otra vista del palacio. En la actualidad es un museo, un enorme museo. Este es un capitel de alabastro, un capitel árabe, hecho de alabastro. Y aquí tienen un fragmento de uno de los frisos del palacio. Gran parte de este palacio fue destruido durante las guerras de la Reconquista. Lo que les decía, vean esta puerta a los recintos, a las alcobas interiores del palacio, con estos arcos polilobulados. Esto, a diferencia de la Alhambra, no llega a ser tan afiligranado. La Alhambra es de verdad una labor de encaje. El Palacio de la Aljaferia es más adusto, si se le puede llamar adusto a este tipo de trabajo. Vean nada más estos arcos, ¿no? Qué belleza. El arco y todo este armazón del arco es como un poema árabe.
Este se le llama, es el patio de Santa Isabel en Zaragoza y es parte de la Aljaferia. Bueno, aquí pueden ver este trabajo, lo que le llaman el entre dos. Todo este trabajo, en este caso es de estuco. Todo esto está realizado en estuco, pero es notable cómo aprovechan el arco, estos arcos de herradura, muy árabes, muy musulmanes, el entre dos, que es este espacio entre una cara y la otra del arco, está prolijamente decorado. Y era esta pasión de los árabes por imprimir cada arco, cada columna, con un elemento de belleza, dándole su dignidad a cada trozo del palacio o del monumento. Cuando llegamos siempre frente a este castillo, da una impresión de, es casi como un grito de guerra. Y nunca nos esperamos que en el interior es todo ese mundo de encajes que tiene su tinte milanchesco. Este es el ayuntamiento en la ciudad de Zaragoza. Aquí tenemos otra vista de la Virgen del Pilar, de la Basílica del Pilar y del río Ebro. El río Ebro, creo que ya les había comentado, es un río que tiene altas y bajas. Cuando vienen los deshielos de los Pirineos, sube de nivel y se vuelve un río muy bravo, muy eh, hasta peligroso, ¿no? Aunque siempre cuando ya el río es peligroso, hay muchos grupos de jóvenes que descienden el río o en balsas o en kayaks, que se han convertido esto en un deporte muy de nuestra época. Y aquí estamos en una de las ciudades eh, que yo les recomiendo y nunca dejar de ver si tienen la oportunidad. Miren, casi podría decirles, en España, si tienen la oportunidad de recorrerla y de ir a la región de Aragón, pues sí, Zaragoza es la capital, pero además es el punto de partida para la ciudad de Huesca, perdón. Huasca es México, la ciudad de Huesca. Esta es en el centro de la ciudad de Huesca, la fuente de las musas. Leí en un artículo que decía Huesca, la ciudad textual,
la ciudad más bonita de España. Y, ¿qué les puedo decir? No es una ciudad bonita. Bonita es, mire, no sé, pero se aplica a otra cosa. Huesca tiene carácter, tiene unos callejones que son entrañables, sumamente bellos, pero no bonitos. Bonito tiene algo, una connotación casi muñequil. Y Huesca lo que menos tiene es una ciudad muñequil. Vean estos castillos. Es uno de los castillos que están en las afueras de Huesca. Este es uno. Ahora les voy a mostrar otro que es un portento de castillo. Y bueno, van a coincidir que de bonito no tiene nada como este, ¿no? Son muy impresionantes estos castillos. Son como poemas elocuentes que hablan de la Edad Media. En estos castillos imagina uno al Cid Campeador, no a esas princesas que veíamos desde los castillos, de las torres de los castillos de Francia. Esos son castillos bonitos para muchachas bonitas que se asoman en busca de alguien que las rescate. Pero estos son castillos rabiosos, iracundos, como es este caso. Esta pintura la realizó José Casado. José Casado en el siglo XIX hizo esta pintura recordando un episodio que se llama Las campanas de Huesca y fue el castigo que Ramiro II de Aragón hizo contra los nobles que pretendieron sublevar a su autoridad. Los mandó decapitar, aquí vemos las cabezas, y con cada una las colgaba en esta cuerda y las utilizaba como balajos. Tremenda pintura. Cuando recorremos los rostros de los espectadores, de los otros nobles, los que no fueron sacrificados, caray, admiramos la capacidad de transmitir el horror. Imagínense de repente llegar y bajar la escalera y darse cuenta que muchos de los compañeros están ahí decapitados y sus cabezas sirviendo como badajos en lo que se llamaba la campana de Huesca. Les repito el nombre del autor, José Casado. Ahora ven estas calles. Esto es Huesca. Piedra por todos lados, piedra en las paredes, piedra en las callecitas, pero además flores. Yo sí siento que es una de las ciudades más bellas de España. Yo casi diría que es la más bella después de Toledo y por supuesto de Salamanca. Salamanca y Toledo son algo extraordinario. Con la justa proporción, porque Toledo pues es una ciudad, fue capital de España, ¿no? Ha sido una de las ciudades más importantes en la historia de España.
Salamanca también ha sido importantísima. No se puede comparar Salamanca, que era es un centro universitario de los más prestigiados de Europa, con esto, pero la belleza de estas calles, vean nada más que joyas de callecitas. Díganme si no vale la pena llegar aquí y quedarse por lo menos un día, una noche. ¿Por qué una noche? Porque de noche se prenden todos los farolitos y se puede caminar, se puede uno perder por las calles y adquieren otro tipo de encanto. Parece que se embrujan y nos cuentan otro tipo de historias. Y vean este castillo. El castillo se llama el Castillo de Loarre. Hay en España un, una asociación de amantes de castillos y si mal no recuerdo, eh, llegaron a calificar el castillo de Loarre como el castillo más bello de toda España. Y vuelvo a insistir, sí, tiene una belleza muy poderosa, pero más que castillo bello, es un castillo que emana fuerza y poder. Aquí lo podemos ver con su muralla. Pueden ver las almenas. Estas no tienen influencia árabe. Este es un castillo cristiano 100%. Es más, es 100% románico. Aquí nos encontramos con el arte románico más puro. Vean nada más que espléndido monumento, ¿no? El castillo de Loarre. Y algo que es muy importante cuando se va a Aragón es acercarse a los Pirineos. Las vistas que vamos a encontrar en toda esta región se pueden catalogar como las más bellas vistas de montañas en España. Quizá los picos de Europa puedan rivalizar con estas montañas de Aragón. Todos los Pirineos aragoneses es algo grandioso. Este se llama el Parque Natural de Otesa, Parque Nacional de Odesa y del Monte Perdido. Aquí es ya donde nos acercamos más a la frontera con Francia, donde están las cumbres de los Pirineos. Vean qué belleza de valles. No sé si este viaje pequeño que hemos hecho por Aragón les ayude a valorar este rincón de nuestra querida España que se encuentra casi siempre olvidado, sobre todo últimamente.
Les agradezco mucho su presencia, les deseo buena tarde y a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, los invitamos la semana entrante a continuar con Cataluña. Buenas tardes.